original, tradicional de nuestra línea es Gaudiya Vaishnavismo. Les voy a explicar qué es lo que significa Gaudiya Vaishnavismo, y popularmente nos conocen como el Hare Krishna. No sé si ustedes nos identifican de esa manera, pero después verán por qué siempre estamos cantando Hare Krishna, y la gente dijo, son Hare Krishna. Y a nosotros nos pareció bien, a nosotros en realidad, a nuestro fundador le pareció bien y dijo, bueno, se identifican de esa manera. Perdón. Con el apuro de arreglar todo, me olvidé de ponerlo. Ahora ya me vieron la cara. Entonces, es una tradición que fue fundada en el siglo XVII, 1600 y pocos. En 1600 en realidad Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía unos 14 años, y ya en esa época comenzó a difundir su forma de meditación, que era el canto del Mahamantra Hare Krishna. A lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XVII, fue formalizándolo cada vez más y creando un movimiento que llega hasta nuestros días. Entonces, como les dije antes, este movimiento es parte del hinduismo, que yo normalmente lo aclaro porque si no es muy difícil entender lo que es el hinduismo. En una época, cada tradición del hinduismo decía, nosotros somos los representantes del hinduismo, y nunca ha sido así. Entonces yo no puedo decir, el hinduismo es esto que ven acá. ¿Por qué? Porque no es una religión, son muchas. En el siglo XIX, recién entonces, los hindúes, que pertenecían a distintas tradiciones, aceptaron el término hindú o hindu. Porque hasta entonces, desde la época de los persas, que viene la palabra hindú, nadie se identificaba como hindú. ¿Por qué? Porque era la forma de pueblos extranjeros de identificar a un montón común de tradiciones que tenían algunas cosas en común, pero que no eran lo mismo. Entonces, yo normalmente digo que el hinduismo no es una religión, sino una familia de religiones. Y no es que tengan algunas cosas distintas, es que su creencia en Dios es diferente. Entonces, en la esencia, en la base, no es como, por ejemplo, el cristianismo, que tiene muchas corrientes, pero creen en Jesús, creen en Cristo, creen en Dios, la mayoría creen en la Trinidad, y el punto central es el mismo. O las distintas tradiciones islámicas que adoran a Alá, es el mismo. Acá no, en el hinduismo no. En el hinduismo la idea de Dios varía. Algunos lo adoran a Dios como Shiva, otros adoran a Dios como Krishna o Vishnu, otros adoran a Dios como la Shakti, la forma femenina. Y por eso es que yo puse 3 corrientes acá. En realidad hay muchas más, pero estas son las 3 más numerosas. De hecho, el Vaishnavismo es entre un 70 y un 80% de hindúes son Vaishnavas. Y el resto son Shaivas, Shaktas, y después, por ejemplo, hay Smartas también. Pero el Smartismo es una corriente que, digamos, es para mencionarla, pero no es tan grande. Entonces, cuando uno se entra en contacto con el hinduismo, de repente puede encontrarse con diferentes corrientes, y lo único que genera, si uno piensa en el hinduismo como una sola religión, es una confusión. Confusión que incluso se ve en los colegios y en las universidades. ¿Y a quiénes adoran el hinduismo?
a la Trinidad. Brahma, Vishnu, Shiva, no. Primero, para empezar, no hay una corriente que adore a Brahma. Hay un solo templo en la India que se adora a Brahma. Después no hay más nada. Pero bueno, se popularizó esa visión y es un error. Otro error es pensar es un politeísmo, porque hay distintas diosas. No, son distintas religiones. El Vaishnavismo es un monoteísmo. O sea, adoramos solamente a una persona, que puede tener distintos aspectos, que puede tener distintas formas o distintos nombres. Vishnu, Krishna, después vamos a explicar un poco también esa diferencia, pero es la misma persona. El esmartismo sí podría ser en un cierto sentido superficial considerado un politeísmo porque adoran 5 divinidades. Pero en realidad ven esas 5 divinidades como algo material, intermedio. En realidad, para ellos esas 5 divinidades, que son Shiva, Ganesha, Vishnu, Surya y la Shakti, esas 5 divinidades en realidad son la manifestación de una energía superior, que es el Brahma. ¿No? Es una idea monista. El término correcto es monismo, que todo es uno y la diferencia es simplemente una ilusión que nosotros sufrimos en este mundo material, y por eso vemos toda la diversidad, todas las diferencias de características, pero que en última instancia todo es uno, y especialmente el espíritu trascendente es uno solo, es una energía de la cual no se puede decir mucho, porque darle características sería limitarlo. Entonces es un monismo. Y en realidad la mayor parte de las otras tradiciones, como el shaktismo y el shivaísmo bastante también, son también monistas. Entonces tenemos dos cosas dentro del hinduismo, cuando uno profundiza un poquito más, bien definidas. Una es el monoteísmo o el deísmo personalista, y la otra es el monismo impersonalista. Eso es la creencia fundamentalmente de los hindúes. De hecho, cuando uno habla con un hindú de la India, no un hindú de Argentina como yo, sino un hindú de la India, nunca lo va a escuchar hablar de Dios en plural. Siempre se va a referir a Dios en singular. Porque para ellos todas las formas, toda la diversidad que aparece es simplemente una manifestación de esa fuerza, de esa energía única, superior, trascendente, que está más allá y que también es inmanente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a Vishnu, a Brahma, a Shiva, a Lakshmi, a Ganesha, a Durga. Son distintas ideas, representaciones para los monistas de ese espíritu trascendente. Si alguien no entiende algo, me para y trato de aclararlo. Entonces, y una cosa muy importante para entender, no sé si se ve mucho de ahí, pero bueno, con la explicación va a quedar claro. Una cosa muy importante para entender este tema de que haya tantas divinidades es la concepción cósmica del hinduismo. Normalmente en Occidente tenemos, en las tradiciones occidentales tenemos el plano material y el cielo. El cielo como concepto espiritual. En el hinduismo no. En el hinduismo, dentro del universo material, está nuestro plano y hay planos superiores. Es lo que se conoce como Swarga Loka. Eso sería
el cielo, donde están todos estos devas. En la palabra sánscrito es deva, ¿no? A veces se traduce como semidioses. No como los semidioses en la cultura griega, que el semidios era el hijo de un ser humano y un dios. No. Semidioses en el sentido de que son deidades o personas celestiales con cierto poder, pero que no son Dios. Porque para el hinduismo Dios es algo que está más allá del universo material. ¿No? Por ejemplo, en esta representación tenemos la imagen que veíamos antes, como en una burbuja, el universo material, con sus distintas deidades, administradores, devas, ¿no? Brahma, Indra, Lakshmi, Varuna, Mitra, etc. Hay cientos, miles de nombres que aparecen ahí. Entonces, pero esos en realidad, esos nombres no denotan necesariamente a una persona, sino a un puesto. ¿No? Por ejemplo, Indra, como el Deva del cielo, es un puesto que distintos seres pueden ocupar de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a una vida piadosa que han llevado en su época como seres humanos, han juntado muchísimas actividades piadosas, han sido sumamente caritativos y se preocupaban por los demás y se han sacrificado, lo que sea que hayan hecho por los demás. Entonces, en su vida siguiente reciben la posibilidad de ocupar, o sea, ya tienen, digamos, la tendencia, las características necesarias, se les da la posibilidad de ocupar universalmente una posición en la que puedan ayudar y puedan proteger a otros seres. Entonces, se vuelve Indra. Pero eso es algo que va cambiando, no es una persona, es un puesto. Brahma, lo mismo, Shiva no. Y Vishnu tampoco. Entonces, eso es en la plataforma material. Más allá del universo material, está lo que hablaba antes, el Brahman. El Brahman es esa luz espiritual, esa luz divina, que no está afectada ni por el tiempo ni por las circunstancias relativas al mundo material. Que en realidad penetra todo y sostiene todo, pero que en nuestra plataforma no lo vemos directamente, pero se puede percibir cuando uno trasciende las coberturas del universo material, tanto física como espiritualmente, internamente. Y más allá de ese Brahman está lo que nosotros llamamos Vaikunta, o los planos sin ansiedad, eternos, plenos de conocimiento, plenos de bienaventuranza, donde para los Vaishnavas, o sea, para nosotros, uno puede servir a Dios directamente. Entonces, hay, como decía antes, distintas cosas comunes que engloban a todas las tradiciones hindúes. Por eso es que fueron identificadas como una sola religión, ¿no? Primero, como decía, por los persas, luego por los griegos, luego por los turcos, mongoles, británicos, holandeses, alemanes, franceses, todos los que fueron entrando dijeron, no, que son hindúes. Finalmente, en el siglo XIX, cuando empezaron todos los movimientos nacionalistas, empezaron a considerar, bueno, tenemos tradiciones religiosas o culturas muy definidas acá, tenemos a los musulmanes, tenemos a los cristianos, ¿y nosotros qué somos? ¿No? Porque había Shaiva, Shaktas, etc. Vaishnavas, ¿nosotros qué somos? Necesitaban esa idea de unidad para hacer frente a esas culturas invasivas y tratar de conseguir más independencia y más reconocimiento. Entonces dijeron, bueno, nos llaman hindúes, ok, somos hindúes. Es como lo que decía antes, nos dicen Hare Krishna, oh, está bien, somos Hare Krishna. Un poco es la naturaleza del pueblo indio de no complicarse demasiado con el ego y
Por eso es que también todas estas tradiciones pueden convivir sin ningún problema, incluso en una misma casa, en una misma familia, ¿no? Una persona, un miembro de la familia puede ser Shaiva, el otro puede ser Vaishnava y el otro puede ser Shakta, no hay ningún problema. No hay prácticamente historias a lo largo de los miles de años de la historia de la India, historias de problemas religiosos, de enfrentamientos religiosos, armados o físicos, sin debates. Debates ha habido con el budismo, entre las distintas tradiciones que yo mencionaba antes, entre las distintas escuelas filosóficas, porque no hay separación entre religión y filosofía, entonces cada tradición tiene una cierta filosofía, como es el Vedanta, por ejemplo, y debates son interminables. Pero problemas así de conflictos religiosos son muy, muy raros. Entonces, hay elementos comunes que comparten prácticamente todos. Uno de los elementos comunes son las escrituras, ¿no? En el 86 el gobierno de la India designó una comisión para tratar de aclarar qué significa hindú. Hasta ese punto llegaba la confusión, ¿no? ¿Qué es ser un hindú? Y a lo único que pudieron llegar es que significa la adhesión o la fe en los Vedas, que son las escrituras originales. El Rig Veda probablemente es la escritura más antigua de la humanidad. Entonces, comparten muchísimas escrituras. No creo que se vea ahí, pero lo que tenemos en la columna de la izquierda para ustedes es los Vedas, los 4 libros principales, Rig, Sama, Yajur y Atharva, que son fundamentalmente tratados de rituales y bastante también conceptos filosóficos sobre el mundo material y la trascendencia, pero principalmente sobre el mundo. Después tenemos como los apéndices de estos 4 Vedas, los Brahmanas, que explican cómo realizar esos rituales que se recomiendan en los Vedas. Tenemos los Aranyakas, que ya es una forma, presentan una forma de ritual mucho más simple, porque Aranyaka quiere decir, o Aranya quiere decir bosque. Normalmente era una literatura designada para las personas que ya se retiraban al final de la vida y se iban a vivir a meditar en el bosque y vivían de una forma mucho más simple. Entonces los rituales son mucho más simples y hay mucha más investigación filosófica interna, meditación, que después va a derivar en las Upanishads, que son la parte final de los Vedas. Por eso también se llama Vedanta, al final del Veda, donde ya se deja completamente de lado todos los temas rituales, físicos, materiales y se investiga profundamente en lo que es el ser, el Atman, y el ser supremo, o Brahman. Hay cientos de Upanishads, pero hay 14 que son los más importantes y los más antiguos, y bueno, son fundamentalmente discusiones entre maestros y discípulos y tratan específicamente de qué es el ser. Esta sería la parte más filosófica. Después están los Puranas, que son las historias, que ya eso entra en otra categoría, porque estos que yo mencioné se consideran escrituras reveladas. Especialmente la primera parte se considera que no son creadas por seres humanos, sino que son reveladas y adquiridas en estado de conciencia alterado, en estado de conciencia trascendental, en el que los rishis o los videntes que finalmente compilaron eso, lo escucharon. Por eso se llaman Shruti. Shruti viene de lo que se escucha. Entonces ellos escucharon esos mantras, esos himnos, y los compilaron en estas literaturas. Después está los Smriti, que es la tradición, que es lo que se ha ido contando, son las historias, ¿no? Y por ejemplo tenemos los Puranas, que son la parte más importante. Hay muchísimos Puranas, hay 18 Puranas principales y 18 secundarios, y son obras enormes. Y cada grupo de Puranas, hay 3 grupos principales de Puranas, pertenecen
a cada una de las tradiciones religiosas que yo mencionaba antes, pero en general se comparten, ¿no? Por ejemplo, no sé, Brahma Vaivarta Purana, que se relacionado con Brahma, el Linga Purana, que se relacionado con Shiva, el Bhagavata Purana, que se relacionado con Vishnu. Pero en general puede haber más una tendencia a leer un tipo de Purana, pero en realidad se comparte el conocimiento de todos. Y otros libros muy importantes son los itihasas o las epopeyas, como por ejemplo, o sea, si hoy tenemos que buscar identificar qué es el hinduismo, lo tenemos que encontrar en los Puranas y en las epopeyas. Mahabharata, que es de donde se extrae el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un extracto, una parte, unos capítulos del Mahabharata, y el Bhagavad Gita es la literatura más aceptada por todas las tradiciones hindúes. Todas han dado interpretaciones del Bhagavad Gita de acuerdo a su, a pesar de que es un texto Vaishnava, pero de una manera u otra a todos les ha servido para profundizar en la tradición y en los principios filosóficos de cada tradición. De hecho, es muy similar a las Upanishads, pero presentado de una forma mucho más amena, porque está dentro de una historia. Entonces, el Mahabharata es muy importante para los indios hoy en día, y el Ramayana es el modelo de una sociedad moral perfecta. El Ramayana es la otra epopeya, la historia del rey Ram, que no solamente ha sido adorada, porque realmente lo adoran. Me acuerdo, una vez había viajado a India y había comprado algunos videos de Ramayana, y en el hotel donde estaba le pedí al recepcionista que me lo pase por la habitación, que me lo pase por el sistema de televisión de la habitación. Y parece que no se podía solamente por una habitación, y me pasó por todas las habitaciones. Al otro día, la cola de gente agradeciéndome que le había pasado el Ramayana. Y, por ejemplo, cuando hicieron una serie del Mahabharata, el día que pasaban el Mahabharata era como el día que jugaba la selección argentina en mi país. No había nadie en la calle. Se cerraban los negocios, se paraba todo. O sea, la devoción que inspiran estas dos epopeyas para los indios es tremenda. Entonces, y después tenemos, bueno, por ejemplo, los libros, los Smritis, que tienen que ver con la tradición legal, todos los principios morales y legales, la parte de las escuelas filosóficas, los darshanas, y los tantras, que son otro tipo de literatura que tiene más que ver con procesos espirituales a través, usando la naturaleza material como forma de purificación, ¿no? Por ejemplo, el Hatha Yoga es una parte del Tantra, ¿no? El Hatha Yoga, el principio de Hatha significa el sol y la luna, ¿no? Y quiere decir que tanto la energía solar o femenina, o lunar, es decir, masculina o femenina, tienen que trabajarse para alcanzar un equilibrio perfecto en el cual esas dos energías se funden y se logra la liberación, porque la vida material significa dualidad. Entonces, solamente cuando esto es lo que estoy explicando, es un principio tántrico. Solamente cuando se equilibra esa dualidad y se trasciende al fundirse, al unirse. Generalmente la traducción que se da de yoga es unión. Cuando se logra esa unión de esta bipolaridad, de esta dualidad, entonces las relatividades y las dualidades del mundo ya no tienen efecto, no tienen influencia sobre la mente del ser humano. Entonces es un camino de liberación a través del uso, por ejemplo, del Hatha Yoga del cuerpo y de las energías físicas. Aunque normalmente lo que conocemos del yoga son los asanas, pero hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que viene detrás de todo eso y apunta a ese equilibrio, a esa unión de Hatha, de la energía
masculina y femenina. Y esos son los tantras. Entonces esa es una de las cosas que tienen en común todas las tradiciones. La otra cosa que tienen en común todas las tradiciones es la creencia en el ser, en el Atman. Para el hindú, para todas las tradiciones hindúes, el Atman o el alma es la verdadera esencia de la persona. El cuerpo, eso se explica bastante bien en el Bhagavad Gita, el cuerpo es un vehículo. O el Bhagavad Gita lo llama la ropa, ¿no? Y no está solamente en el ser humano, sino que el alma puede habitar, de hecho es la fuente de vida, que le da la vida a todos los seres. Donde hay vida es porque hay un alma, en distintos grados de conciencia. Pero como muestra la figura ahí, los animales, los seres humanos, los devas o semidioses, todos tienen el mismo Atman. Y el mismo en el sentido de que es una partícula espiritual. Son diferentes, ¿no? y están en cada cuerpo por el grado de conciencia que tienen, pero en calidad son el mismo tipo de alma. Entonces, para el indio, o para el hindú mejor dicho, las distintas tradiciones a lo que apuntan es a liberar al Atman de las coberturas, el encadenamiento, el condicionamiento dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro principio que comparten es la creencia en el karma, la ley de karma, la ley de acción y reacción. Que a cada acción que uno hace hay una consecuencia, hay una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario, como decía Newton. Entonces, todo lo que nosotros hacemos implica que vamos a tener una consecuencia. Como son actividades materiales, las consecuencias son materiales. Como estamos en ese proceso de hacer y de ver, ¿no? Nos mantenemos en este mundo. A veces las acciones son buenas y las reacciones son buenas. A veces las reacciones son malas, las acciones son malas y las reacciones son malas. De hecho, hay una creencia, así, visión popular en Occidente de karma, que simplemente karma es malo, ¿no? Cuando le pasa a alguien algo malo, que la gente ya cada vez más identifica eso como karma, ¿no? Como algo negativo. Es un error, ¿no? El karma, en el sentido literal, significa las cosas correctas que uno hace. Lo malo se llama vikarma, ¿no? Es algo acciones en las que uno hace sufrir a otros o a la naturaleza y por lo tanto después tiene que sufrir las consecuencias. Eso se llama vikarma. Karma, en un sentido tradicional literal, significa las acciones correctas. Pero bueno, se ha englobado así, de esa manera, se ha popularizado de esa manera y bueno, ya está. Pero esa creencia de que todas las acciones nos van enredando, nos van creando como una hipoteca que uno tiene que pagar en este mundo y que nos mantiene aprisionados en este mundo, es algo que comparten todas las tradiciones. Entonces dice que el karma bueno es como una cadena de oro y el karma malo es como una cadena de hierro, ¿no? Son muy lindas las de oro, pero de todas maneras son cadenas que nos atan a este mundo. Y eso significa la siguiente creencia, que es el samsara. Samsara es la creencia en la reencarnación. Creer que la persona
no solamente vive esta vida en este cuerpo, sino que ese alma va a pasar de un cuerpo a otro de acuerdo, por un lado, a su karma, lo que ha ejecutado en su vida previa, y también de acuerdo a su conciencia. ¿No? Como yo decía antes, la persona que ha sido muy piadosa, muy caritativa, muy sacrificada por los demás, puede incluso ascender a un plano de existencia superior y ocupar una posición celestial como un Deva, como Indra o como Varuna, etc. Entonces, por ejemplo, el Bhagavad Gita dice que el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego a la vejez, ¿no? O sea, el Bhagavad Gita dice que en esta vida ya ha habido cambio de cuerpo. Porque el cuerpo que nosotros tenemos ahora no es el cuerpo con el que nacimos. Ha cambiado completamente. Entonces, en esta vida ya hay reencarnación. Y de la misma manera como hemos pasado, dice el Gita, de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en el momento de la muerte ese alma pasa a otro cuerpo. De acuerdo fundamentalmente al estado de conciencia que tiene la persona en el momento de morir o los días previos cuando muere, a qué está más apegado, qué es lo que más tiene deseo de hacer. Y bueno, cómo ha vivido su vida es muy determinante en eso, en qué es lo que piensa cuando va a dejar el cuerpo. Es la gran prueba, ¿no? Al final de la vida, ¿no? Entonces eso determina el siguiente nacimiento. Y digamos, la cuarta cosa que comparten todas las tradiciones. Es un poco lo que decía antes. Acá tenemos la creencia en una realidad, en una verdad absoluta trascendente, que en realidad está en todo, porque el alma es de la misma naturaleza espiritual que esa verdad absoluta, que esa realidad trascendente. Así que está dentro de todas las cosas, está dentro de nosotros, está dentro de todo lo que manifiesta vida, y por eso se dice también que es inmanente. Pero a lo que se apunta con todas estas ideas y todos estos procesos rituales es a liberarnos de esta situación temporal de cambios de cuerpo y tener que estar recibiendo karma, etc. Y volver a una situación puramente espiritual, que para algunos es una luz, el Brahman, y para otros es la relación amorosa con Dios. ¿No? La idea, por ejemplo, de los personalistas es que esa luz, por ejemplo, en nuestra tradición, nosotros creemos ambas cosas, tanto en el Brahman como en el Dios persona, ¿no? Y nuestras escrituras dicen que esa luz es simplemente el brillo que emana Dios. Entonces, esa creencia en una verdad absoluta trascendente se comparte por todas las tradiciones. Los devas, bueno, ya es algo que estaba explicando, la creencia en seres celestiales que van a regir el universo, pero que están dentro de la plataforma material. Después, otra creencia que se comparte es la adhesión a un sistema de transmisión de conocimiento espiritual por medio de una sucesión discipular de gurús y discípulos, ¿no? Por ejemplo, en 1922 el gurú de Srila Prabhupada le dijo que tendría que viajar a Occidente y difundir este conocimiento en Occidente. Y 43 años después, él pudo realizar eso. A los 69 años, en 1965, él pudo viajar a Occidente. Ya había habido otros hermanos discípulos de él que habían intentado hacerlo y no les había ido muy bien. Y habían considerado que, bueno, habían ido a Inglaterra y habían estado en contacto con
con ciertos aristócratas que estaban así curiosos por la cultura de la India y el mensaje, pero bueno, vieron que no eran, que era más una curiosidad, que no eran candidatos practicantes. Dijeron, no, los occidentales no pueden con esto. Pero Bhaktisiddhanta Saraswati, el gurú de Prabhupada, dijo, no, esto es para todos, para todo el mundo. Así que cuando le dio la primera instrucción y la última que le dio para mí, tú tienes que ir a Occidente y difundir este conocimiento. Y fue la misión de su vida. Así que en 1965 él viaja a América, porque le regalan un pasaje a los Estados Unidos y llevaba solamente 2 cajas de unos libros que él había traducido, del Bhagavad Purana, de la primera parte del Bhagavad Purana, y unos pocos dólares. Fue a un contacto y bueno, empezó ahí en un pueblito de Estados Unidos su prédica. Con el tiempo y prácticamente, milagrosamente, se creó todo un movimiento mundial. Las cosas en ese momento eran favorables porque estaba toda la contracultura, el movimiento hippie, la gente interesada por Oriente, por la India, y veían un Swami muy culto, muy erudito y muy transparente en todo sentido. Bueno, lo siguieron y cada vez se convirtieron más y bueno, hasta el día de hoy seguimos acá. La mayoría de nosotros somos discípulos de sus discípulos. Entonces esta creencia en que el conocimiento se transmite de esa manera es muy importante y compartida por todos, ¿no? Por ejemplo, el Gita, Krishna le dice a Arjuna, de hecho Krishna y Arjuna son el guru y el discípulo. Tú tienes que buscar un maestro espiritual que tenga experiencia, que conozca la verdad, y él te la puede transmitir porque ya la conoce. No es un conocimiento académico, no es algo que yo leo y memorizo, sino es un conocimiento empírico, es un conocimiento que yo tengo que experimentar en mi vida. Yo tengo que aplicar y experimentar. Eso es lo que se transmite en esta. Eso es lo que significa. Guru literalmente quiere decir pesado, alguien que por su conocimiento no puede ser movido de su posición. No es alguien variable, que un día dice una cosa, otro día dice otra, sino que está firmemente establecido en lo que él ha experimentado como la verdad. Otra cosa que se comparte es la concepción del mundo como ilusorio. Yo acá usé la imagen de la caverna de Platón porque es muy parecida, ¿no?, la idea, ¿no? El mundo como una fantasmagoría, como una ilusión, ¿no? Para algunas tradiciones el mundo es una completa ilusión, no existe. Para otras existe, pero no es lo que nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos las cosas como, ¿no?, este ordenador yo lo tomo como algo real, pero dentro de un tiempo esto va a dejar de ser. Entonces, la característica que yo ya digo el ordenador, pero cuando son cosas más importantes, nosotros, aunque lo sabemos, lo vemos como algo, aunque sabemos que no es, lo vemos como algo permanente, estable, ¿no?, en mi cuerpo. Yo sé que me voy a morir, pero no estoy pensando en la muerte, estoy pensando en vivir siempre. Eso nos pasa a la mayoría, pero es temporal. Entonces, el hecho de adjudicarle una característica intemporal a lo que es temporal es una ilusión. En ese sentido, el mundo es ilusorio. Y aparte los hindúes tampoco tienen una visión muy positiva del mundo. Porque uno dice, bueno, sí, está bien, es temporal, pero no es algo negativo, ¿no? Para ellos es algo negativo. Primero porque desde el punto de vista espiritual, el espíritu, la conciencia, el Atman, en su esencia es algo
bienaventurado, feliz. Y la felicidad en este plano es algo muy difícil, muy difícil. De hecho, todo el mundo está buscando ser felices. Y si uno analiza un poco cuánto tiempo es feliz, o en qué momentos es feliz, o si es feliz realmente, es un poco difícil de responder, ¿no? En este mundo, la esencia del alma es, como decía antes, la eternidad. Y acá es temporal. Por eso es que buscamos no morir. Porque si nuestra naturaleza fuera la muerte, si nuestra verdadera naturaleza fuera temporal, ¿por qué no resistimos a la muerte? ¿De dónde sacamos la idea o el rechazo a la muerte, el rechazo, la idea de no morir? Si todo, absolutamente todo en este mundo es temporal. Pero debido a que como seres espirituales somos eternos, hay una contradicción en nuestra situación en este mundo, ¿no? Nosotros, seres eternos, estamos en un lugar temporal. ¿Cuál es el resultado? Luchamos para no morir. Entonces, el mundo, para todas las tradiciones hindúes, se ven como algo temporal y problemático, ¿no? La experiencia que tienen los indios, especialmente, o sea, me refiero a los indios, no solamente los hindúes, sino todos los indios en general, de la naturaleza es muy negativa, porque la vida en la India es muy negativa. O sea, es un país es un subcontinente de catástrofes. Catástrofes periódicas. Cada año llueve durante 4 meses sin parar. Acá no llueve tanto. En mi país, por ejemplo, en Buenos Aires, llovía una semana seguida y... porque sí, no para, ¿no? Pero una semana y había desastres. Inundaciones, muertos, evacuados. En Asia, todo el sudeste asiático y la India, llueve 4 meses sin parar. Todos los años. Y todos los años eso produce, ahí y vienen sequías. Primero la sequía, después la inundación. Y eso produce enfermedades, hay terremotos. Bueno, la visión que tienen del mundo a lo largo de la historia, por su experiencia de la naturaleza, es muy negativa. Entonces, el Gita, Krishna dice en el libro del Gita, Dukkha y Nasasotana, este mundo es temporal y lleno de problemas. Esa es la visión. Y comparten todas las tradiciones. Por eso, el objetivo de todas las tradiciones es liberarse. De una forma u otra, todos los caminos que han desarrollado, que han ideado o que se les ha revelado, todos apuntan a la liberación del alma de este mundo. Después, otra cosa que se comparte son las formas, los rituales, ¿no? Por ejemplo, algo milenario, por ejemplo, los 4 Vedas tratan de los rituales llamados yagyas. Yagyas son sacrificios. No se sacrifica a nadie, ¿no? De hecho, sacrificios de animales hoy en día están prohibidos. Lo que se ofrece al fuego, el fuego es como se considera un transporte hacia la trascendencia. Entonces, lo que se ofrece al fuego, ¿no? Simbólicamente se le llama, por ejemplo, la lengua de Vishnu, porque cuando uno ofrece granos o guía al fuego, está dando de comer o alimentando o agraciando, ofreciendo algo, haciendo algo sagrado a Dios. Entonces se ofrecen distintos elementos que se consideran agradables, valiosos, ¿no? Granos, maderas, guíes, es un derivado de la mantequilla, ¿no? La mantequilla, cuando se le quita toda la grasa, todas lo que se llaman impurezas, queda un líquido de color ámbar transparente que se puede comprar en algunos supermercados indios acá, se consigue aquí. Y es muy nutritivo, es muy bueno para hacer más ricas las preparaciones, etc.
Entonces, principalmente se ofrece aquí. Y es combustible, entonces se alimenta el fuego. Esa es una forma. Los yagyas, aparte, se recitan oraciones, se recitan mantras, se hacen todo un ritual muy complejo. Algunos yagyas pueden llevar días, algunos son más simples. Y se ve como una forma de conectarse con la divinidad. El ritual más común, que es el que normalmente celebramos aquí, los yagyas se celebran especialmente en ocasiones especiales. Para, por ejemplo, los nacimientos o las iniciaciones del guru al discípulo, los casamientos, se llaman samskaras, son distintos rituales que se ejecutan a lo largo de la vida de la persona, que son como ritos de paso. Y lo que normalmente se realiza son pujas. Pujas son adoraciones en las que de una forma muy simple se ofrece distintos elementos en un plato, ¿no? Por ejemplo, acá todos los días hay diferentes en el altar o el guru, se ofrecen distintas pujas, ¿no? Por ejemplo, se ofrecen flores, incienso, agua, una chamara, que es una especie de abanico, todo lo que se le ofrecería a dentro de la cultura india, todo lo que se le ofrecería a una persona, a un invitado, a alguien que uno quiere agasajar. Entonces todo lo que es agradable se le ofrece como una recepción, como una forma de congraciarlo, de que se sienta apreciado, que se sienta querido. Eso es una puya. Otra cosa que se comparte es el concepto del Varnashrama Dharma, que es un sistema social que lamentablemente en India ha desvirtuado en el sistema de castas en muchos lugares, pero que originalmente las escrituras no tienen nada que ver con el nacimiento, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza de la persona y las actividades que realiza. Entonces, la organización social del hinduismo es esa. Las 4 varnas, que son diferentes de las castas, y las 4 estadios de crecimiento espiritual, ¿no? Las 4 etapas en las que la persona va a ir practicando o ajustando sus prácticas espirituales de acuerdo al momento de su vida, ¿no? Por ejemplo, el joven que es un estudiante, que se llama brahmachari, después el casado que tiene que ajustar sus prácticas espirituales a su familia. El brahmachari vive, por ejemplo, en un ashram, como en un colegio pupilo del guru, son muy pocos generalmente, y ahí tiene una práctica muy estricta, ¿no? Cuando se casa, su práctica se relaja bastante. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar, tiene que mantener una familia, tiene que educar a sus hijos, entonces se simplifica. Luego, al final, a los, digamos, 60 años, el esposo y la esposa se retiran, ¿no? Y toman la vida de vanaprastha. Y ya sus hijos están crecidos, ya se encargan de su vida, de sus negocios, etc. En India, bueno, la tradición comercial, o sea, el hijo hereda el negocio del padre, casi sí o sí. Hoy en día puede que se haya relajado un poco, pero hasta no hace mucho yo conocí, por ejemplo, que era un ingeniero que trabajaba en Nueva Delhi y su padre era un sacerdote en un templo en Brindavan, que está a 150 kilómetros. Y en un punto de su vida, cuando el padre ya no pudo seguir con su trabajo de adoración o con su actividad de adoración, el hijo dejó su trabajo como ingeniero y continuó con la tarea de su padre. Prabhupada decía, mi padre era un pujari, porque él hacía el pujari es el sacerdote que adora a la divinidad todos los días. Tenía un negocio, tenía una tienda pero esa era algo externo. Su dharma, su ocupación natural era ser pujari. Y finalmente, especialmente, esto es algo
La orden de Sañás es algo más antiguo, pero que hoy en día se va adaptando, se va adaptando de acuerdo a las características de la época actual. Normalmente es el hombre solamente el que toma la orden de Sañás, porque antiguamente el Sañás era alguien que se consideraba muerto socialmente. La persona no podía tener ni propiedades, ni protegerse a sí mismo, ni preocuparse por sí mismo, o sea, solamente vivía de la caridad, vivía y peregrinaba, y se iba, y vivía, por ejemplo, en el bosque. Entonces, para alguien que está solo, en la India era peligroso para una mujer hacerlo. Hoy en día todavía lo es. Entonces, es una orden que solamente se reservaba a las mujeres, aunque hoy en día hay tradiciones que ya dan sanidad a algunas mujeres, no a algunas. Y otra cosa que se comparte son, por ejemplo, una parte de los Vedas son la sección que se llama Upavedas, los Vedas menores, que son las ciencias védicas, que cada vez se están volviendo más populares, ¿no? en Occidente. El Ayurveda, la medicina india, la Gandharva Veda, ¿no? Que es todo lo relacionado con la música y las artes sonoras especialmente, el Stapatya Veda, que tiene que ver con la arquitectura, la construcción de templos, la escultura, la decoración. No, por ejemplo, todos han escuchado hablar del Feng Shui, o del Feng Shui. Es un derivado, ¿no? Porque de la época del budismo, mucha cultura de la India pasó a China, Corea, Japón, etc. Y el Feng Shui es un derivado del Vastu Shastra. El Vastu es una parte que tiene que ver con la disposición de las casas y de los muebles y todo eso, y es una parte del Stapatya Veda. Y lo mismo sucede con el Dhanurveda, las artes marciales. En China reconocen, aunque les cuesta, pero reconocen que las artes marciales se originaron en la India. El Kalaripayat, por ejemplo, es un arte marcial que se practica en Kerala. Y había un monje budista, Bodhidharma, que llevó, cuando viajó a China a predicar, creo que en el siglo VI, por ahí, llevó ciertas prácticas y desarrolló ciertos movimientos que enseñó a monjes budistas, y bueno, de ahí se fueron originando distintas escuelas de Tai Chi, Chi Kung, etc., de Kung Fu especialmente. Entonces, eso era lo que compartimos en las distintas tradiciones. Dentro de nuestra tradición, que es el Vaishnavismo, hay dos corrientes. Hay varias, ¿no? Pero básicamente podemos dividirla en dos principales. El Vishnuismo o Vaishnavismo y el Krishnaísmo. No son diferentes deidades, son la misma en roles distintos. Vishnu y Krishna son la misma persona, pero la forma en que uno se relaciona es distinta. ¿No? Es como Vishnu es Dios en la posición de Dios, en la oficina. Es el presidente Sánchez en el despacho. Pero cuando Sánchez va a la casa, la familia no lo trata como señor presidente. No sé cómo lo tratan, si lo tratan bien o mal, pero todo ese protocolo desaparece. Los hijos lo tratan como papá, la esposa, no sé cómo, pero de alguna manera más informal. ¿No? Ese es Krishna. Krishna es Dios en casa. Krishna es Dios sin que quiera que lo traten como Dios. Eso da la posibilidad a una relación amorosa más íntima, más desprovista
de pompa, de protocolo, más espontánea, más natural. Pero es una forma de ver a Dios. El hinduismo lo que tiene en particular, y por eso es que hay tanta variedad de ideas y de cosas, es que se contempla muy seriamente de que todos somos personas distintas. Que todos podemos ver las cosas, todo, absolutamente todo, incluso a Dios, de forma distinta. Entonces, alguien se puede sentir inspirado y motivado a adorar a Dios con mucho temor y respeto y reverencia. Y está bien, es su forma de sentir, de experimentar la devoción. Rudolf Otto, un teólogo, decía: el misterio tremendo. ¿No? Tiene esa visión de Dios así como algo. Y las tradiciones krishnaitas, como la nuestra, predican un relacionamiento con Dios más informal. No porque sea la especulación de alguien, sino porque es como Krishna se reveló. No como estrictamente como Dios, como bueno, acá estoy en el trono, adórenme, sino relacionándose con sus seres queridos de una manera mucho más afectuosa, mucho más informal, ¿no? Por ejemplo, la madre podía pensar que, ¿no?, en un momento, cuando era niño, los amiguitos dijeron: no, Krishna comió tierra. Entonces Yasoda, su madre, le dijo: ¿cómo que has comido tierra? No, mentira, a ver, abre la boca. Abre la boca, y cuando abrió la boca, la madre vio todos los universos adentro de la boca de Krishna. Y se volvió muy profunda, muy filosófica acerca de la naturaleza del ser, de la naturaleza de su hijo. Y Krishna dijo: no, esto no me gusta. No quiero que mi madre sea filosófica, quiero que sea normal. Y la cubrió nuevamente con lo que se llama yoga maya, la ilusión. Pero no la ilusión como la ilusión nuestra en este mundo, sino con la ilusión del amor. De que la persona, el asociado de Krishna, no adora a Krishna porque sea Dios, lo adora porque es Krishna. Krishna quiere decir el supremo atractivo, no porque es lindo, pero tiene todas las cualidades ilimitadamente, entonces se vuelve la persona más atractiva. Por eso es Krishna. Eso es lo que significa Krishna. La palabra Krishna quiere decir eso. Y esa es la forma en que se predica el bhakti. El bhakti es el camino de la devoción. Hay muchos yogas, incluso en el Bhagavad Gita vamos a encontrar distintos tipos de yoga. Karma yoga, jnana yoga. El yoga del karma yoga es el yoga, el camino del trabajo desinteresado, ¿no? Las cosas que uno hace con los demás por deber y por caridad y por desapego, para cultivar el desapego, lo que hace por los demás, desinteresadamente. El jnana yoga es el camino del conocimiento, ¿no? Es la persona que se siente más inclinada al estudio, a la filosofía, a profundizar. Entonces tenemos el raja yoga, que es el camino de la introspección, lo que tiene que ver con la meditación y con mirar para adentro, ¿no? O sea, tratar de controlar los impulsos físicos, la mente, los sentidos, ¿no?, para poder concentrarnos en nuestra interioridad. Y el Bhakti Yoga es el camino del amor, de la devoción a Dios. Uno puede practicar en distintas medidas todos, ¿no? De hecho, nosotros tratamos de una forma u otra practicar todos, porque lo vemos todos como parte, incluidos del Bhakti Yoga. Pero en última instancia, para nosotros lo más importante es el desarrollo o el despertar de nuestra devoción, de nuestro amor dormido por Dios.
No, eso, no sé cuánto, ya está. Voy a ir resumiendo. Bueno, es que el Bhakti Yoga tiene distintas formas, que las dos primeras se consideran que son las más importantes, que es lo que vamos a hacer un poquito después para que ustedes lo vean, ¿no? Que es oír y cantar. El sistema de transmisión, de todo tipo de transmisión de conocimiento en la India, es que, por ejemplo, los Vedas, los 4 Vedas originales no se escribieron hasta siglos y siglos después, ¿no? Originalmente eran transmisión oral y se basa en eso, Sravana Kirtan. Oír, el guru dice el mantra y el discípulo repite, Sravana Kirtan. Y hasta el día de hoy, los practicantes, las líneas de sacerdotes que estudian el Rig Veda, lo siguen aprendiendo de la misma manera y memorizan miles de versos, miles de mantras de esa forma, oyendo y repitiendo, oyendo y repitiendo. ¿Sí? Y por eso se considera que es fundamental, es como el principio, ¿no? Fundamental, ¿no? Después que uno oye, repite, recuerda, ¿no? Viene todo lo demás, las prácticas, ¿no? Como por ejemplo, servir a los pies, tiene dos, servir a los pies significa servir en el altar, pero tiene dos interpretaciones. También significa, por ejemplo, hacer peregrinajes. Usar los pies, nopada significa pies, y sevana significa servicio. Usar los pies en el servicio, es decir, recorrer lugares sagrados, ir al templo, etc. Archan es toda la adoración que se realiza en el altar con todos los detalles y todos los procedimientos, etc. Bandana es ofrecer oraciones. Dacian es realmente desarrollar ese espíritu de servicio en todo sentido. O sea, yo hago lo que haga falta para complacer a Dios y para crecer como evolucionar espiritualmente como persona, lo hago. Sakyan es ya cuando ese protocolo del que yo hablaba antes va desapareciendo, se va diluyendo. La persona desarrolla una actitud no solo devocional, sino cada vez más amistosa y liberada de limitaciones protocolares. Y Atmanivedan es aquel que se entrega completamente. Entonces, bueno, el programa diario nuestro, de aquí en el templo, es así. Es más o menos un programa estándar en prácticamente todas las tradiciones indias, en los ashrams, en los templos. Generalmente se sigue este horario, sea del shivaísmo, del shaktismo o del vaishnavismo, todos más o menos siguen el mismo horario, ¿no? La primera ceremonia, Mangalarti, es a las 4:30 de la mañana. Se practica una meditación largo 1 hora 45, 1 hora y media, 2 horas, depende un poco de la persona. Un estudio de la escritura que toque. Aquí lo que se estudia es el Bhagavad Purana. Y después cada uno se dedica a sus actividades diarias, que puede ser cosas relacionadas con el templo o trabajo fuera del templo. Y después hay un programa vespertino, que es cantar, meditar, estudiar a veces del Bhagavad Gita, depende. Y no, por ejemplo, los domingos acá tenemos el programa vespertino, empieza más temprano, empieza a las 5 de la tarde y se hace un canto, después se lee un verso del Bhagavad Gita, se lo explica, una pequeña charla con preguntas y respuestas. Se hace una ceremonia que se llama Arti, donde nuevamente se canta, pero de otra forma, y después también repartimos algunos alimentos. Eso más o menos es el programa diario de los templos. En las casas, la mayor parte de los devotos tienen su altar y siguen un programa, pero ya eso es a piacere, a gusto de cada uno. La meditación, yo decía que cantamos.
En realidad hay distintas formas de meditación. La meditación se basa principalmente en este mantra. Mantra, como dice ahí, se podría definir como un sonido que tiene la capacidad de liberar o purificar la mente, que se repite, ¿no? Tra puede venir de liberar, tráyate, que significa liberar, o tantra, que es, yantra, que quiere decir un instrumento para manas, la mente. Entonces, hay muchísimos mantras. El nuestro, para nosotros, el gran mantra, especialmente en esta era, es el mantra Hare Krishna. Y es el que más repetimos, por eso es que cuando la gente nos veía cantando en la calle, dicen, mira, Hare Krishna. Y como para nosotros esas dos palabras tienen un significado espiritual muy grande, ¿no? Krishna, ya dijimos, es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, pero un nombre que implica una cercanía con Dios, ¿no? No es lo mismo que decir Vishnu. Una cercanía y una facilidad, ¿no? Por lo tanto que está abierto a todas las personas. Y Hare es una invocación a la energía espiritual, a la devoción. Hare es una forma de decir Bhakti también, devoción, porque es la energía interna de Dios. Entonces, Hare Krishna es una invocación a Dios, ¿no? Que significa, ¿no? Querido Señor, quiero servirte, quiero relacionarme contigo. Esa es la idea detrás del Hare Krishna. Y se repite, y Hare Rama, Rama es otra forma de Krishna, que significa la fuente de todo placer espiritual. No todos buscamos placer, todos buscamos felicidad, pero si nosotros enfocamos eso en la dimensión espiritual, entonces es más probable que lo encontremos que de otra forma material. Entonces la manera de realizarlo esto, hay básicamente tres formas. Una es la forma individual, que se realiza con una especie de rosario, se llama japa. Japa tiene 108 cuentas, ¿no? Y en cada una de las cuentas cantamos, pero en realidad no cantamos. Recitamos el mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y pasamos a la siguiente, y así, ¿no? Y normalmente los devotos, las personas que viven en el templo o que quieren ser iniciadas por un guru, lo repiten este rosario 16 veces, 16 vueltas, ¿no? El mantra. Entonces eso más o menos lleva 1 hora, 40, 2 horas. Quieren lo cantar más rápido, otros lo hacen más fácil, y es individual. La otra forma, que es lo que vamos a hacer un poquito ahora, se llama Vaja, que es cantar el mantra con instrumentos, con melodía. Eso, ahí sí que cantamos, bien o mal, o sea, eso es otra cuestión, pero tratamos de seguir una melodía. Y la tercera forma se llama Kirtan, que hoy en día está muy de moda en Barcelona, hay muchos grupos de Kirtan, no necesariamente que tengan que ver con nosotros, pero que ya es más efusiva, ¿no? Más alegre, ¿sí? Gente baila y salta. Hoy en día no lo practicamos aquí porque para mantener distancias lamentablemente tenemos que siempre hacer vayan, ¿no? O más efusivo, pero siempre sentado. Y, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona hay 2 fiestas principales que realizamos, que es el Ratha Yatra, que este año no pudimos hacer, que es llevar unas deidades de Krishna en una carroza por la Rambla, el Portal del Ángel, por distintos lugares, es toda una procesión que normalmente reúne unos 1000 y pico de personas, que el Ayuntamiento de Barcelona ya lo ha declarado
una fiesta de la ciudad. Y bueno, este año no lo pudimos hacer, generalmente lo celebramos en julio. Y el origen del Ratha Yatra está en India, en una ciudad que se llama Jagannath-Puri, y en Orissa, en el este, en la bahía de Bengal, y tienes miles de años. Es una fiesta predominantemente Vaishnava. Y además también la otra fiesta importante que realizamos, que es la aparición de Krishna, que este año lo hicimos aquí porque bueno, no podía venir mucha gente, pero normalmente tenemos que hacerla en lugares más grandes. Hoy también vinieron alrededor de unas 1000 personas, mayormente de la comunidad india de Barcelona. Y creo que no hay nada más. Entonces, no sé si nadie me paró para preguntar nada, no sé si ahora les ha surgido alguna duda, alguna pregunta. Sí. ¿Cuál es el significado del mantra? Es decir, la traducción de las palabras Hare, Krishna, Hare significa lo que nos conduce a Hari. Hari es otro nombre de Dios, de Krishna. Hare es la energía de Hari. Es la invocación de su energía devocional, su energía espiritual. Krishna quiere decir el supremo atractivo. Y Rama quiere decir la fuente del placer espiritual. Y también se refiere a distintas formas de Krishna como Ramachandra, Balarama. Pero el mantra en su conjunto es una invocación que se repite de el pedido del alma por el servicio, por el bhakti, por el amor a Dios, por el servicio devocional. Prabhupada decía que es como el llanto de un niño por su madre. La situación que él planteaba es, estamos en este mundo atrapados, agobiados por muchísimas cosas y estamos pidiendo a Dios, llamando a Dios para que nos permita restablecer nuestra relación con Él, cultivar esa relación. Yo quería preguntar, ¿qué diferencia cuando se pone individual con la... ¿El rosario? Sí, con el rosario. Sí, es individual. Bueno, repites el mantra cuando tú tienes una bola. Sí. Cuando acabas, pues pasas al siguiente. Da la vuelta y ¿no? Llegas acá, das la vuelta y haces todo. Con el pendón representa a Krishna. Y cada una de las cuentas representan a sus devotos. Entonces, ¿no? Especialmente, por ejemplo, a veces hay un devoto que marcan los 8 primeras cuentas, que son los devotos más íntimos. Entonces, en cada una uno recuerda a Krishna y la relación del alma con Dios. Espero no haberles hecho mucho lío en la cabeza. Espero haber sido un poco claro, por lo menos, para entender. A mí me preocupa generalmente que la gente entienda qué es el hinduismo. Porque hay muchos estereotipos, hay muchas imágenes confusas con respecto al hinduismo, ¿no? Que si es solo una religión, que si es un politeísmo, que si se adora la vaca sagrada, que si... No, son todas cosas que se han manipulado, que se han presentado, especialmente de la mano de indólogos y académicos ingleses y alemanes, en un comienzo para justificar el dominio y la colonización de la India, ¿no? Por ejemplo, la idea de la vaca sagrada, ¿no? Es decir, que no, estos tipos son tan primitivos que adoran a una vaca.
y que lamentablemente son cuentos que se han perpetuado en el tiempo y recién hace, no sé, 30, 40 años se han empezado a revisar, a pesar de que los académicos y distintos líderes indios han protestado durante muchísimo tiempo. Recién hace muy poco se han empezado a revisar a nivel académico y ya, bueno, hoy en día los libros ya expresan otra cosa, pero si uno toma un libro de hace, no sé, 50 años atrás, puede encontrar muchas de estas ideas estereotipadas. Entonces, por una cuestión de honestidad, me parece correcto, a veces, más que hablar sobre nuestro pequeño lugarcito, nuestra pequeña tradición, hablar del conjunto para que se entienda mejor qué es el hinduismo. Entonces, vamos a cantar un poquito y sean pacientes porque no somos cantantes profesionales. Sí. Sí. Ah, sí, sí, claro. Sí, porque ya me había olvidado que iba a haber un obra de teatro. Sí. Cierra la luz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay distintas melodías con las que se puede cantar. De hecho, yo canto con cualquier melodía, que más o menos encaje. Pero bueno, hay melodías tradicionales que se basan en la forma musical de la India, ¿no? En ragas. Ragas son tonalidades, escalas, que se usan especialmente para cantar este tipo de mantras, ¿no? Por ejemplo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Algo que no expliqué es por qué nos llamamos gaudías. Esta es una de las razones. Esto es típico de Bengala. La forma, tipo de melodía, tipo de instrumentos, ¿no? Estos tambores, por ejemplo, se llama mridanga, o literalmente se llama coro. Es una forma de mridanga propia de Bengala. No es solamente la música, en realidad muchas de las características de nuestra tradición son bengalíes, porque se originó en Bengala. Y otro nombre de Bengala, el nombre tradicional de Bengala es Gauda, Gauda Desha, o la tierra de Gauda. Y por eso es que somos gaudías, o relacionados con Bengala. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de la asistencia a nuestro centro es de la comunidad bengalí que reside en Barcelona. Entonces, esto es obviamente es un armonio europeo adaptado, tuneado, transformado, reducido para facilitar el uso de los templos en la India, que es muy simple. Lo adaptaron, los indios lo redujeron y hoy en día se puede conseguir solamente en la India este tipo de armonios. Digamos, hay quienes los traen, pero originalmente son fabricados en India. Y por eso es que lo llamamos gaudíes. No sé si ya... Sí, ya estamos listos. Entonces, no los agobio más. Muchas gracias.